presentación. Es un honor participar en este encuentro donde están reunidos fonotecarios, videotecarios, profesionales de los archivos que día a día tienen ante sí el gran reto de intentar proteger y salvaguardar este importante patrimonio. Quiero agradecer a todo el equipo de Radio Televisión Nacional de Colombia, por supuesto a Señal Memoria, porque en colaboración junto con la RIBDASA hemos podido iniciar este espacio y sobre todo agradecer a todos los colegas que han estado en las primeras mesas de trabajo desde esta mañana presentando precisamente esta dicotomía que caracteriza la situación de los archivos sonoros y audiovisuales en la actualidad. Hay una serie de tecnologías que ya existen, de aplicaciones que se ofrecen, entre otras, como las que se abordaron esta mañana, la inteligencia artificial, ¿verdad?, para poder recuperar contenidos, pero estas tecnologías se ubican en un momento en el cual precisamente estamos ante un problema de alcance social, que es el riesgo de pérdida de los archivos sonoros y audiovisuales. ¿Qué significa esto? Que hay una gran cantidad de contenidos que han sido grabados precisamente en soportes analógicos, sobre todo en cintas magnéticas, y que en los próximos años se van a perder si no se digitalizan. La UNESCO y la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA, han señalado que tenemos como fecha clave para poder digitalizar estos contenidos el año 2025. Hoy sabemos, gracias a investigaciones recientes que ha hecho la RIBDASA, que una gran cantidad de materiales ya se han perdido. Se ha perdido lo que serían los incunables sonoros de nuestros pueblos, sobre todo de los pueblos latinoamericanos. Y tenemos ante nosotros la posibilidad aún de digitalizar los contenidos grabados a partir de la década de los 70, que se resguardan sobre todo en la radio, en la televisión pública, pero también en centros de investigación que forman parte de bibliotecas, de archivos nacionales, que forman parte de archivos históricos. Por ello, en esta tarde, como parte del encuentro, queremos reunir a esos líderes, esos archivistas, esos profesionales que durante décadas han entregado parte de su vida a la salvaguarda. Y queremos escuchar precisamente ideas, hitos que nos ayuden a guiar propuestas que puedan ser comunes para los archivos iberoamericanos, pero especialmente para los latinoamericanos. Como bien ha comentado nuestro presentador, esta tarde dividiremos las mesas en 4 secciones. Queremos que estas personas, estos profesionales de los archivos puedan presentar sus ideas desde la perspectiva de la producción. Sabemos que una gran cantidad de contenidos sonoros y audiovisuales se producen y se resguardan en la radio y la televisión. ¿Cómo podemos, desde la perspectiva de la producción, encaminar la salvaguarda de este patrimonio? Pero también tenemos otro actor que es fundamental en la protección del patrimonio sonoro, y son las universidades. Ya existen programas, afortunadamente, en América Latina, como lo pudieron escuchar ustedes esta mañana. La Universidad Andina precisamente ha incluido en la maestría que coordina el doctor Mateo Manfredi ya una asignatura que aborda el tema de los archivos sonoros y audiovisuales. En la Universidad de la República de Uruguay, a través del impulso de la doctora Mónica Marona, también se está generando una propuesta de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que formo parte. Tenemos ya un seminario de preservación digital
y queremos fortalecer la formación académica en esta área. Por eso esta mesa es fundamental. Pero también tenemos otra mesa que tiene que ver con las instituciones de la memoria, es decir, esas grandes instituciones que protegen esta forma de patrimonio. Queremos escuchar las propuestas de algunos de los representantes de estas grandes instituciones. ¿Y por qué no? También daremos el espacio, por supuesto, a la sociedad. La sociedad no solamente debe formar parte de esta masa crítica en favor de los archivos, también debe tener un rol fundamental en la salvaguarda de nuestro patrimonio. Es así que el problema fundamental que abordaremos esta tarde es el riesgo de pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual. Y escucharemos con atención propuestas precisamente para aminorar. No podemos revertir, lastimosamente no podemos revertirlo, pero sí vamos a escuchar iniciativas para aminorar esta pérdida de materiales analógicos y de aquellos que ya se generan que son de origen digital. Y precisamente quien va a moderar esta mesa es el director de Señal Memoria, una de las instituciones más importantes a nivel Latinoamérica que vincula al patrimonio sonoro con la producción radiofónica. Y me da muchísimo gusto darle en este momento la bienvenida al maestro Jaime, el director de Señal Memoria. En el patrimonio audiovisual y sonoro de nuestros países en cuanto a la ruta a seguir de aquí en adelante. La primera mesa temática, como usted bien lo decía, maestra Perla, tiene que ver con el patrimonio radiofónico y televisivo en riesgo. En esta importante mesa nos van a acompañar Rubén Darío Choque Vaca de Bolivia Televisión, Fabricia Malán de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Carlos Eduardo Castro Arias de Caracol Radio Colombia, Francisco Hernán Mejorada Chauca del Instituto de Radio y Televisión del Perú, Amira Arratia de Televisión Nacional de Chile y Elina Aducci del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Y esta mesa pretende responder a unas preguntas que nuestros ponentes tendrán absoluta libertad de abordar en el orden que ellos consideren de prioridad. ¿Por qué considerar a los programas de radio y televisión como parte del patrimonio? ¿Por qué en América Latina conservamos la mayoría de las colecciones de radio y televisión pertenecientes a la década de los 70? ¿Qué pasó con las primeras grabaciones sonoras y audiovisuales? ¿Por qué se siguen perdiendo tantos programas que no se conservan en las fonotecas y en las videotecas? Y finalmente, ¿es posible revertir esta tendencia a la pérdida? Y de ser posible, que creo que lo es, ¿cómo hacerlo? Sin más dilaciones, le quiero dar la palabra a Fabricia Malán, es la coordinadora del Archivo Fonográfico de la Radiodifusión Nacional del Uruguay, licenciada en musicología, doctoranda también en musicología. Bienvenida, apreciada y admirada Fabricia, y te escuchamos con mucha ilusión. Muchas gracias a quienes hicieron posible este encuentro, que espero que estén disfrutando y espero que haya muchos más. Y hola a todos y a todas quienes nos están escuchando. Bueno, yo pertenezco a la Radiodifusión Nacional del Uruguay, trabajo allí, trabajo en la universidad también, en otros lugares que tienen archivos sonoros, y bueno, no soy la única coordinadora del archivo, hay otra persona más también, Fernando Pareja, que trabaja conmigo. Digamos que el actual acervo sonoro de Radiodifusión Nacional del Uruguay es un producto, digamos, es producto de una historia de 90 años recién cumplidos, de la ley fundacional del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica y su discoteca nacional
el 18 de diciembre de 1929, y es importante esto de su discoteca nacional, sobre todo porque en el nombre está plasmado ese espacio que, bueno, después va a tomar otros nombres como, o se va a ampliar, digamos, en la década del 50 como rolloteca, fonoteca, etc. Esta es una historia digamos, de mucha gente que se ha preocupado y también de muchos olvidos institucionales, políticos, culturales. Digamos que actualmente Radiodifusión Nacional del Uruguay tiene 4 emisoras radiales y que conservan, digamos, desde 2009 las 24 horas de archivos digitales en discos compactos. Digamos, esto más incontables horas de grabaciones históricas, que la mitad o un poco menos de la mitad han sido identificadas, digitalizadas, y también dentro de la órbita del archivo sonoro se encuentran aquellos registros, grabaciones de exteriores que corresponden a conciertos, charlas, intervenciones políticas, cadenas nacionales, etc. El acervo sonoro contiene unas 10.000 cintas de carrete abierto, 64.000 aproximadamente discos de vinilo, shellac o pasta o acetato sobre aluminio, etc. Después tenemos unos 2.700 cassettes, tenemos CDs también, VHS de audio y unos DATs. Digamos que la mayoría de los registros, digamos, mencionaron la década del 70, pero en realidad en Radiodifusión Nacional del Uruguay, la mayoría de los registros históricos son de la década del 40, del 50 y del 60. Muchos menos del 70 en adelante, y particularmente los de la década del 80 son los que han presentado mayores problemas en las grabaciones por haberse grabado en cintas Ampex, y la mayoría de ellas tienen hidrólisis. Pero se podría decir que en los primeros años existieron políticas culturales que respaldaban el trabajo que se llevaba a cabo. No así las décadas posteriores, y sobre todo tenemos en el medio la dictadura cívico-militar del 73 al 85, que es donde se vio afectado directamente el trabajo en sí y el propio acervo. En la actualidad se ha estado llevando a cabo, digamos, con dificultades, ¿no? Pero con ganas. Un planteo que se realizó en 2015 por algunos funcionarios y funcionarias de la radio, que trabajamos allí, y con una colaboración importantísima de la doctora Perla y de Mariela Salazar también. Y por supuesto que tenemos problemas comunes, como en todos los archivos sonoros y audiovisuales, y algunos un poco más específicos, pero bueno, ya han mencionado algunos lo mencionarán más tarde seguramente, pero una vez que identificamos estos problemas, lo que comenzamos a hacer es tratar de realizar una serie de talleres para capacitarnos sobre este tipo de materiales, bueno, con Perla, con Mariela, como que fueron los inicios, digamos, de el tratamiento de materiales y la conservación en el Uruguay. Bueno, muchos de los problemas que tenemos, que los menciono así rapidísimo, que tienen que ver, y yo considero que son importantes, es el desconocimiento de estas colecciones o documentos reunidos en diferentes archivos, sean tanto dependientes de instituciones como personales, y sobre todo desconocimiento, ya sea por parte de las autoridades gubernamentales como de la población en general. Esto también implica un desconocimiento del rol que pueden cumplir esos archivos, esos documentos. Otro
problema es la dispersión y el desconocimiento general de este tipo de documentos a nivel nacional. No queda afuera también la falta de fondos destinados al trabajo de estos archivos. Otro tema que es común también para todos tiene que ver con el conocimiento específico del tratamiento de estos tipos de documentos y de la cantidad de personal que se destina al trabajo. Y otro de los elementos que considero que muchas veces son como trabas es el trabajo en solitario que realizan algunas personas, y también muchas veces los egos personales que nos llevan a o divisiones o separar las chacritas, como decimos acá en estas latitudes. Entonces, considero que en base a estos problemas también, que bueno, hay muchos más, pero bueno, quiero mencionarlos aunque sea estos, también tenemos algunas fortalezas y algunas propuestas, posibles soluciones. Digamos que si algunos documentos se han mantenido hasta este momento a lo largo de la historia en algunas instituciones en América Latina, han sido por la tosudez de algunos y de algunas de buscar formas como sean para que salgan a la luz y para que se escuchen los documentos. Pero también, digamos que, como decía Perla, aminorar la pérdida, yo creo que es posible. Es posible en la medida que nos propongamos. Pero también necesitamos que quienes estamos apostando a esos archivos sonoros y audiovisuales podamos insistir y convencer de la importancia de estos documentos para la historia de la comunidad, y también pensar en la creación de grupos o formación de equipos multidisciplinarios, interinstitucionales, y también de equipos internacionales, ¿por qué no?, de trabajo y de búsqueda de soluciones, de luces o de amplificación del sonido, como querramos llamarle. También es necesario, creo que, apoyos para conseguir fondos económicos, y también presionar a nuestros gobiernos para que así lo hagan. Bueno, digamos, resumiendo al final, también considero que una de las cosas que también a nosotros nos ha ayudado muchísimo en buscar soluciones o buscar luces o sonidos para nuestros archivos, tiene que ver con la solidarización de saberes para no trabajar en solitario, y también el hecho de pedir ayuda, auxilios, guías, y gente que esté trabajando ya en lo que nosotros recién arrancamos, diríamos, ya llevamos un tiempito, pero es importante esos lazos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, para encontrar algunas soluciones o respuestas. Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro, apreciada Fabricia. La visión de un medio público, y tan importante la visión de los medios públicos como lo es de los medios privados. Carlos Eduardo Castro Arias es jefe de gestión de la cadena privada más importante que tiene Colombia, Caracol Radio. Es comunicador social y periodista, y también locutor y productor de radio y televisión. Carlos Eduardo, te damos la bienvenida con un afectuoso saludo, y por favor, ¿qué tienes para contarnos respecto del tema que nos convoca en esta importante mesa? Jaime, muy buenas tardes. El agradecimiento obviamente para todos mis compañeros en este momento, y para RTBC. Caracol Radio
quiero contarles la experiencia que hemos tenido aquí al frente de gestión de contenidos, que es el departamento que se creó hace unos 17 años para reunir todo lo que tenía que ver con los archivos sonoros de Caracol Radio. Esos archivos sonoros que están, diríamos que compuestos por dos piezas fundamentales, como es la discoteca, teniendo en cuenta que Caracol Radio es una empresa que no solamente maneja noticias, sino emisoras dedicadas a la música de muchos géneros, música popular que se dice en Colombia, que sería la ranchera, música festiva como sería la cumbia, que es internacionalmente conocido, y así en general muchos otros géneros. Entonces, todos esos discos también se guardan, se preservan, hay un lugar especial para tratar de conservarlos en la mejor condición posible que lo puede permitir el clima, porque pues al fin y al cabo nuestro clima en el centro de Colombia no es tan estable como se quisiera para estos fines de guardar archivos. También está compuesto por la fonoteca, que es en donde agrupamos todo lo que tiene que ver con los cassettes, con las cintas, con los DAT, con los minidisc, con todos estos formatos en los que se utilizaron en algún momento de nuestra historia para grabar programas, para grabar entrevistas, para grabar incluso hasta cuñas radiales, para grabar las presentaciones institucionales de la cadena. Ese es el patrimonio histórico que nos genera posicionamiento, y así lo hemos considerado, que si guardábamos muchos segmentos de audio de nuestra historia se iba a conservar y se iban a preservar, pensando en el futuro, en que Caracol permaneciera siempre en la memoria de nuestros oyentes y de los otros públicos. En el momento, como les digo, gestión de contenidos se encarga de administrar todo esto, y lo hacemos bajo una premisa, como es: los archivos contextualizan el presente, y es que si necesitamos una explicación de algo que está pasando hoy, podemos acudir a los archivos de qué pasó antes para desembocar en esto. Entonces lo hemos manejado con eso, de que los archivos contextualizan el presente. Hasta el momento se tiene una fonoteca, un archivo de audios digitalizados que se aproxima, puede pasar los 100.000 audios. No lo manejamos por tiempo, no decimos tantas horas o tantos minutos, porque es variable esos audios que encontramos, así como encontramos piezas de 30 segundos que son muy importantes, un saludo de un papa o algo similar. También conservamos audios de 2 horas, de 3 horas, que puede ser una transmisión de un evento casi siempre luctuoso, doloroso de nuestra historia. Por lo menos unos 100.000 audios. De esos 100.000 audios, al menos unos 10.000, el 10% de esos audios ha sido recopilado y ha sido recuperado más bien de los mecanismos que les decía, como son los cassettes, la cinta, los DAT, los minidisc, y esto tiene un segmento entre 1948, que fue el año en el que se creó Caracol Radio, y el 2003, que es cuando entra la era digital, se empieza a hacer ya todo digitalizado, entonces se empieza a archivar directamente en las plataformas. Una plataforma que tenemos, hay que recordar que Caracol Radio hace parte del grupo Prisa, hermana de la cadena SER en este momento y de otros prestigiosos medios. Entonces de ahí en adelante, del 2003 para acá, ya se comenzó a digitalizar y es un poco más fácil, permite que grabemos mucho material y que lo tengamos ahí para posterior y para la historia, para tener esos audios ya digitalizados desde el 2003, fácilmente rondan los 90.000, obviamente el restante de los 100.000 que les había comentado. En el 2003 se creó ese equipo. Vamos también, hemos hecho como una división año por año o década por década más bien, porque consideramos que eso es una radiografía de cómo se manejaba antes la idea de archivar audios que podrían ser importantes. Entre el 48 que se funda Caracol y 1959, el 31 de diciembre de 1959, es decir, esos 12 años, se encuentran solamente unos 10 audios, sí, 10 audios, lo han escuchado bien, y tienen que ver más que todo con temas institucionales de Caracol. Entonces está en Colombia un jingle que es muy conocido, que es el jingle de Navidad y el primero que se usó. Entonces es algo que es muy institucional en nuestro país, escuchar los jingles navideños de Caracol Radio. El más antiguo es de esa década, entre el 48 y el 59, en realidad 12 años.
Pasamos a la década de los 60, entre el 1 de enero del 60 y el 31 de diciembre del 69, y encontramos unos 30 audios nada más, solamente unos 30 audios, e incluso muchos de esos audios son de célebres radionovelas que tuvo Caracol Radio en su momento, pero son extractos muy pequeños. Pero yo no quiero culpar a quienes en aquel entonces tenían la labor de manejar los audios. Era personas que de pronto no estaban pensando en la importancia que tenía el programa, que puede escapar algo que sacamos al aire, pero que puede tomar importancia dentro de 10, dentro de 15, dentro de 30 años. En ese momento seguramente la gente no tenía esa idea de querer conservar porque en el futuro podría servir. Y pasaba una entrevista con un personaje, y era un personaje que de pronto no era tan importante en ese momento para la historia política, económica, de entretenimiento, de lo que fuera, y ya esa entrevista se perdía, nadie la guardó, y con el tiempo esa persona se convirtió en alguien muy reconocido. Ahí encontramos, por ejemplo, joyas en esa década es una entrevista que se hace en el programa Monitor, que fue el programa de radio tal vez más antiguo que duró en la radio colombiana, solamente superado por otro también de Caracol, que fue Así Canta Colombia. De entrevistas era Monitor, y fue una entrevista que el señor Julio Sánchez Vanegas le hizo al actor Kirk Douglas al mes de haber estrenado mundialmente su película muy, muy reconocido, que era Espartaco. Cosas así se han encontrado de esa década de los 60. Pasamos a la década de los 70. Allí encontramos sobre todo transmisiones, ya encontramos un poco más de audios. 300 audios, logramos recuperar de cassette, de cintas, incluso de cintas que seguramente no servía para intentar hacerlo una segunda vez porque estaba ya muy, muy acabada, y si la poníamos de nuevo en la grabadora seguramente se iba a dañar. Se puso a grabar esas cintas, se lograron recuperar también documentos históricos para nuestro país, como fue cuando los Olímpicos de Múnich, de 1972, que hay la toma de la Villa Olímpica, y allí estaba Caracol, hizo la transmisión, se logró guardar. El primer campeón mundial que tuvo Colombia, que fue por allá en el 70, que fue Cochise Rodríguez en ciclismo. Después el primer campeón mundial de boxeo, que fue Pambelé. Documentos como esos se han podido rescatar de los 70. De los 70, como bien lo decía Jaime hace un momento, creo que fue Jaime, es poco el material que se tiene. Se ha logrado rescatar algo, pero bueno, ahí lo tenemos y lo conservamos como lo que es, que son joyas para nosotros, unos 300 audios de esa década. Los 80 ya llega para Colombia, del 80 al 89 hemos logrado recuperar también de estos dispositivos análogos como los cassettes y las cintas, unos 2.000 audios, que son más que todo, infortunadamente, temas, pues son noticiosos, son joyas noticiosas, pero son temas dolorosos, como fueron tomas de embajada, la toma del Palacio de Justicia en Colombia, el terremoto de Popayán, la tragedia de Armero, pero también cosas agradables, como cuando nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, gana ese importante premio. En los 90 también ya se sube un poco la cuota, ya de 2.000 que fue en los 80, que hemos recuperado de los 80, fueron 2.000 audios, por lo menos unos 2.000 audios. Ya de los 90 son como unos 3.000 audios. Va subiendo con la década, va subiendo la cantidad de documentos que se han recuperado, porque la gente ha ido fue entendiendo al paso de los años de la importancia de preservar esas notas de audio que salían en Caracol Radio y que seguramente se iban a convertir en piezas importantes de la historia. Repito, no quiero juzgar a nadie del pasado, porque es muy fácil ser profeta, pero hacia el pasado. ¿Por qué no guardamos? Eran circunstancias diferentes, personas que de pronto no siempre estaban preparadas pensando en el tema periodístico o histórico, no tenían nada que ver con esas disciplinas, así que no hay que culparlos, sino más bien agradecerles por lo poco que nos pudieron dejar. Ya es nuestra responsabilidad tratar de recuperar eso. De ahí en adelante pasamos la década del 90 y los primeros 3 años de los años 2000, del 2000 al 2003, tenemos unos 3.000 audios, solamente de 3 años, 3.000 audios. Eso demuestra que se va avanzando. Del 2003 en adelante, pues ya la cifra sube obviamente que exponencialmente, son 90.000 audios por lo menos que se han logrado guardar en una plataforma que se usa dentro del Grupo Prisa, y que también tenemos una alternativa también en Caracol Radio propiamente.
Nos vamos a algo que también les había preparado y son los errores frecuentes que hemos encontrado en el momento de buscar, de desempolvar, de abrir cajones, de abrir escaparates, encontrar cintas. Y es la marcación. A veces la marcación que hemos encontrado de esos años pues no es la mejor, o está con algún error de ortografía o algún error que daña el nombre real del personaje. Se llamaba Roberto, pero le pusieron Ricardo y resulta que buscamos un Ricardo Díaz y ese Ricardo Díaz no existe sino un Roberto Díaz, pero eso lo encontramos después de investigar, buscar en periódicos, en archivos, en cosas, pero se logra recuperar. A veces la cronología también les fallaba, sobre todo en el momento de la recuperación. 2003, cuando se empieza el mecanismo de digitalización de todos esos audios ya en serio, porque antes se hacía en algún momento importante que se necesitaba un audio, entonces se digitalizaba, pero ya en serio. Entonces se han encontrado algunos audios que tampoco por culpa del operador que estaba haciendo eso, no queremos culpar, sino agradecer a ellos siempre. Quedaba una voz de un personaje diciendo, lo marcaban en tal fecha, pero resulta que si uno se pone a comparar en esa fecha en que se presume que dijo eso, él había muerto hacía 3 años antes, entonces no podía ser. Entonces lo que nos hemos dedicado en gestión de contenidos, gracias a Caracol Radio contamos con un equipo fortalecido, con 3 periodistas entre los que me cuento y un operador que es de los más antiguos en Caracol Radio, entonces conoce mucho de la historia de la cadena. Hemos logrado recuperar para el futuro, recuperar para el presente, para las nuevas generaciones, esos audios y esas historias, esos contextos. A veces también faltan etiquetas, entonces hay una entrevista, pero no se sabía a qué se refería, entonces hemos optado por palabras claves. ¿Para qué los estamos usando hoy en día? Los estamos usando para contextualizar, como bien lo decía la filosofía de que contextualiza el presente. Lo estamos usando mucho para los famosos podcasts que hoy en día están siendo como de las piezas más importantes, porque estamos dedicando algunos podcasts, tanto de Caracol como extra, fuera de Caracol, que nos solicitan audios, se están utilizando mucho para recrear acontecimientos. Vuelvo a decir, a traer a colación esa historia. Armero, entonces se utilizan los audios del día en que se transmitió la tragedia de Armero y así contextualizamos de esa situación, de qué fue lo que pasó hace 35 años. Para más que todo, para eso se está utilizando. Nosotros en Caracol Radio tenemos la política de si alguien de fuera de Caracol necesita un audio, nosotros lo tenemos, se los podemos facilitar. Nosotros simplemente con un compromiso de que vaya el nombre de Caracol Radio, que se dé el suficiente crédito, que se cumpla con esas condiciones, lo entregamos sin ningún problema. No hemos pensado en cobrar por el uso de ese material, simplemente que vaya el crédito suficiente porque consideramos que eso es material de Caracol, pero que vale la pena que se replique en muchas partes y que la gente conozca esa historia. En la actualidad, como les decía, nuestro equipo de trabajo de gestión de contenidos está conformado por 4 personas, una mujer, 3 hombres, 2 de nueva generación, que son Marilyn León, Brian Ramos, que son muy jóvenes, son periodistas con énfasis en investigación. Ricardo Cortés, que es un operador que lleva 35 años en Caracol Radio, entonces él conoce mucho de la historia de Caracol, tanto de los periodistas como de personajes y de acontecimientos. Y en mi caso, que como jefe soy periodista y además también llevo más de 25 años en Caracol Radio, entonces también puedo aportar mucho de eso. Eso es lo que estamos haciendo en gestión de contenidos, eso es lo que estamos haciendo en Caracol. Consideramos que esas piezas de audio que hemos logrado encontrar para nosotros son oro en polvo, oro como se le quiera decir, pero son auténticas joyas y hacen parte de esa riqueza de Caracol Radio de 72 años. Muchas gracias, espero que haya sido como muy claro en lo que acabo de decir, Jaime. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Sin duda, un gran aporte el compartir esta experiencia. A nivel anecdótico le quiero decir que yo no me siento en diciembre hasta tanto no escucho el jingle de Caracol. Cierto. Afortunadamente este año lo empezaron a emitir muy temprano, empezando noviembre. Hemos escuchado 2 experiencias que tienen que ver con los archivos sonoros directamente.
pero tan importantes son los archivos sonoros como los archivos mixtos y los archivos audiovisuales particularmente. Vamos entonces a escuchar ahora a una persona con mucha experiencia. Ella es de Chile, es la jefe del Centro de Documentación de la Televisión Nacional de Chile, bibliotecaria titulada, especialista en archivos audiovisuales. Amira Arratia, es un gran gusto poder contar contigo y escucharte. Bienvenida y tienes la palabra. Ok, hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la invitación. Me parece que estos lugares de encuentro, aunque sean virtuales, siempre son muy beneficiosos para la comunidad archivística y quizás había que darle gracias al COVID que nos ha dado tanto espacio y tanto tiempo para hablar de archivos y desde nuestros distintos rincones. Eso me parece muy valioso. Mira, yo tenía una presentación, pero parece que no se cargó, pero eran, la verdad, unas láminas que yo quería mostrar cómo había sido el desarrollo del Centro de Documentación de Televisión Nacional. Nosotros nacimos con el canal en el año 1969, trabajamos hasta los años 80 con materiales en 2 pulgadas, Umatic, y hasta el año 78 en film de 16 milímetros. Y en el año 2011 ya está todo el material, entra al archivo en formato digital. Y tenemos digitalización on demand, o sea, el periodista que necesita o la persona que necesita, le digitalizamos su material en forma histórica y hacia atrás también levantamos un plan, antes que se mueran las máquinas de 2 pulgadas, hicimos un levantamiento de cuáles son los programas que históricamente, y ahí quería un poco apuntar a los contenidos de noticias y de programas de televisión que para nosotros, y bueno, creo que en general significan que es patrimonio audiovisual porque reflejan el quehacer en un momento dado de la sociedad, reflejan los cambios que hemos tenido en los movimientos políticos, los movimientos urbanos, los cambios en las ciudades, los cambios arquitectónicos, todo eso nos habla de patrimonio. Y yo pienso que el rescate de esas imágenes con testimonios de personas, de lugares, de situaciones X, es lo que nos hace reconocernos en esas imágenes, y yo ahí le doy el valor patrimonial que tienen este tipo de materiales. Ahora, volviendo a los años 70, que era un poco, dice la pregunta, ¿por qué se conservan? En el caso nuestro de Televisión Nacional, nosotros nacimos en el año 69, por lo tanto la plena producción fue en los años 70. Y se hicieron los primeros musicales, los primeros teleteatros, los primeros conciertos. Todo ese material se atesoró mucho, pero hay uno muy importante y significativo histórico que tiene que ver que en el año 70 se eligió por votación popular a un presidente socialista en este rincón de América del Sur, a Salvador Allende, y eso generó mucha cantidad de material en 2 pulgadas en cine, y ese material nosotros lo teníamos catalogado, y desgraciadamente en el 73, como ustedes saben, hubo un golpe de Estado en Chile y bastante de ese material desapareció. Cuando empezamos el proceso de digitalización, hemos encontrado algún material valiosísimo y que lo hemos recatalogado, porque lo hemos encontrado de pronto en cintas que tenían grabado 30 minutos de una entrevista X, pero después seguía, no sé, Salvador Allende visitando el sur. Entonces ahí nos hemos hecho de recuperación de esos contenidos que son, pero realmente valiosísimos para la historia. Y no yéndonos tan atrás, porque yo pienso en la importancia de la imagen, del tratamiento de los contenidos audiovisuales, porque, por ejemplo, ahora en Chile también se ha dado un fenómeno que ha sido mundialmente informado, que es en el 18 de octubre del 2019, hubo un estallido social en Chile, y hubo muchas marchas,
y protesta, y nosotros empezamos a registrar todo ese material que ya es patrimonial. ¿Por qué? Porque esa revolución, esas marchas llevaron a que el gobierno permitiera que se hiciera un plebiscito, y ese plebiscito ganó la opción apruebo, y ahí ahora se hace una nueva constitución, o sea, lo cual es tremendamente importante para la historia, y por eso yo digo que el archivo es eso, es patrimonio ayer, hoy y siempre. No tiene un periodo definido de cuando empieza a ser patrimonial. En esta tarea, nosotros nos vamos de digitalizar todo el material desde los años 70 en adelante, nos hemos encontrado con el problema de la tecnología. Nosotros tenemos una máquina de 2 pulgadas y un hombre que maneja esa máquina de 2 pulgadas. O sea, si él se resfría, se para la digitalización tantos días como él permanezca en su casa, porque de verdad el recurso humano es otro valor que hay que tener en cuenta, porque son máquinas tan antiguas que es muy difícil encontrar expertos que las manejen y encontrar repuestos también. Entonces hemos ido recuperando ese material, y de verdad hemos encontrado verdaderas joyas, sobre todo en los tiempos de la Unidad Popular, y también mucho material de la dictadura militar, mucho material, y ahí estamos de verdad trabajando de cabeza y con muchos esfuerzos en recuperar ese material, porque estamos abriendo los accesos. De hecho, ya los contenidos nuestros históricos se ponen en las plataformas, y la gente los puede revisar, los puede ver sin ningún problema. Después, pensando en por qué se pierde el material, yo lo primero que creo que es por tecnología. Yo, como decía Carlos, no quiero creer que sean las personas, porque cuando uno es archivista yo creo que tiene un alma y un pensamiento diferente. Somos preservadores, somos cuidadores, estamos al servicio de la comunidad, entonces no creo que porque, de hecho, en mi oficina nosotros escondimos mucho material para que los militares no lo destruyeran, y lo recuperamos cuando se recuperó la democracia en Chile en el año 89. O sea, lo tuvimos guardado muchos años, y tuvimos que acudir a periodistas, a amigos, a productores, a que nos fueran diciendo qué era lo que había pasado, porque no le dábamos ninguna descripción mayor para que ese material no lo destruyeran, a pesar que se destruyó mucho material. Entonces también hemos hecho del periodo de la dictadura un levantamiento como muy rico en material, muy rico en imágenes y en historia. Entonces eso, ponerlo a disposición de los consultores, historiadores, estudiantes, me parece que es una satisfacción para nosotros. Después les cuento que la recuperación digital en los materiales de 1 pulgada, 3/4 y beta va perfecto, no hay ningún problema, pero el problema lo tenemos en las 2 pulgadas. Es muy lento, hay que limpiar las cintas, y bueno, a veces es una cinta por día, pero yo digo, 1 por día vale lo que vale la historia, así que se demore lo que se tenga que demorar, no es problema. Y en este afán de querer cuidar y proteger la producción que ha tenido TVN en su historia, el canal ya no tiene máquinas reproductoras de telecine 16 milímetros. Entonces, el año pasado, después como 2 años, un poco más de conversa con la Cineteca Nacional con la Cineteca de la Universidad de Chile, firmamos un convenio, y ellos nos van a digitalizar a cambio de que dejen en su archivo para consulta, nada más que para consulta, no para uso comercial, dejen una copia del archivo fílmico patrimonial que tiene TVN. Entonces, yo les cuento, hemos ido avanzando,
no todo lo rápido que quisiéramos, pero sí estamos recuperando el material, tenemos proyectos, hemos hecho levantamientos, hemos visto cuáles son los programas o las imágenes o las noticias que son más prioritarias unas que otras, porque por ejemplo, un programa que ha ido 10 años al aire, nos gastamos todo el presupuesto del mundo catalogando, digitalizando esos 10 años de producción. Entonces, nos hemos dado el trabajo de leer los contenidos y digitalizar aquellos que marcaron cambios, que marcaron historia, que hicieron cambio en la sociedad, que fueron muy comentados. Entonces, hemos aplicado criterio colectivo ahí, todos los archiveros, y también hemos trabajado a veces con los periodistas porque no somos sabios, también se puede pasar un documento histórico y nosotros hemos encontrado que a lo mejor hay otro que pesa más en la historia, entonces hemos hecho un trabajo colectivo, Ahora, ¿cómo revertir esta situación? Hasta aquí yo creo que radica en la digitalización. No se me ocurre otra forma de revertir esta pérdida material. Hasta aquí la digitalización de contenido, por lo menos es lo que nos ha mostrado un camino medianamente seguro, porque no hay un formato que se destruya, pero yo tampoco sé si un servidor también se puede destruir y se muere la imagen, se mueren los contenidos. Esperemos que no, pero hemos estado trabajando en eso, hemos visto cuáles son los materiales. Primero, por ver lo que ya está en pésimas condiciones, que tienen dropout y que ya están las cintas casi muriendo. Segundo, el que ya no están quedando máquinas reproductoras, como es el tema de las 2 pulgadas y la Umatic, que el Umatic, no sé por qué, alguien a lo mejor me podría contar por qué, la Umatic es la que se daña más rápidamente. Si yo pongo un telecine hoy en blanco y negro, es perfecta su definición, y un 3/4, un Umatic de los 80 o de los 90, tiene deterioro de color, tiene problemas. Entonces también de todo eso que fue en un 60% material generado por reportajes de prensa, noticias de prensa, y lo otro por producción, también estamos dando prioridad para la digitalización. Y el revertir es recursos. Si tenemos recursos, podemos, no sé, adquirir las máquinas, adquirir el recurso humano, levantar protocolo. ¿Qué es eso? ¿Que me quedan 2 minutos? 1, ok. No, con eso terminaba, la verdad, es que yo creo que hay que buscar los recursos y pienso que ahora, en esta etapa, los archivos que no habían iniciado su digitalización, con todo esto que nos ha pasado, con esta terrible pandemia que hemos estado trabajando desde las casas, yo creo que el archivo ha mostrado lo necesario y lo vital que ha sido, porque nosotros, en el caso nuestro, se creó un canal paralelo que tiene materiales de archivo que es para los niños y se llama Chile TV Educa Chile, y son programas que se han sacado de otros porque es un canal comunitario, pero se han sacado materiales de niños infantiles que estaban y están siendo puestos al aire en este minuto. Entonces creo que, no sé, si tenemos recursos avanzamos, si no es muy difícil. Muchas gracias. Bueno. Hemos visto la experiencia chilena y ahora vamos a otro rincón de nuestra querida América del Sur, vamos al hermoso país de Bolivia. Él es licenciado en comunicación social, también licenciado en administración de empresas y, como si fuera poco, es ingeniero. Maestro Rubén Darío Choque, sea usted bienvenido a este panel y lo escuchamos con mucha atención.
Gracias, muchísimas gracias por darme esta posibilidad de comunicarme con ustedes. Agradecer en primer lugar a RTBC la posibilidad que me brinda de estar en comunicación con América Latina. Al igual, saludar a la doctora Perla Olivia Rodríguez por permitir que hoy Bolivia esté participando en este evento. En tercer lugar, agradecerte a ti, Jaime Humberto, abrazar a la distancia a Fabricia Mayán, a Carlos Eduardo, a Elina Duci, a Francisco Hernán Mejorada Chauca y también, por supuesto, a mi gran amiga Amira Arratia. Yo les puedo comentar de que, bueno, ya para entrar en el tema que es para nosotros el largo camino de la preservación de nuestra memoria, les comento que yo tuve la suerte de estar en la Radio Guimani, que es la primera radio de mi país, radio estatal, que nace allá por 1933, en plena guerra del Chaco, fue la portavoz del Estado boliviano, y así también como fui director de la televisión pública, Bolivia TV, que nace un 30 de agosto de 1969, y finalmente fui consultor de la Cinemateca Boliviana allá por 1982, que nace y crece paulatinamente y paralelo a lo que es la radio y la televisión en Bolivia. Esas tres instituciones me permiten poder compartir con ustedes el proceso que estamos llevando en mi país para conservar nuestra memoria sonora, así como también nuestra memoria audiovisual. Hemos considerado tres estaciones, tres pautas en este camino, cuál es, empezando por la primera estación, que es cuando nace la necesidad de poder digitalizar y archivar todo eso, ¿no? Allá por 1933 y hasta finales de 1970, es que es el tiempo de la radio en Bolivia, donde aglutinamos y acopiamos toda la producción realizada en mi país. Acá en Bolivia habían 3 sellos discográficos que apoyaban a la radio y le entregaban su producción paralelamente antes de difundirla. De ahí que la Radio Guimani ha llegado a tener una gran discoteca de la industria fonográfica de mi país. Ya por 1970 es cuando nace la televisión boliviana, y es de ahí que empezamos a aglutinar y a copiar producción boliviana. De esa manera también nace una videoteca dentro del canal y nacen 2 ramas dentro del canal, cuál es la producción nacional y al igual que el archivo de noticias, ¿no? Paralelamente han ido trabajando estos 2 archivos para aglutinar y guardar la producción boliviana en televisión. De esa manera es que hemos llegado a tener una gran cantidad de material analógico que nos queda obviamente para poder ir digitalizando. Luego ya en 1982 es cuando aparece la Cinemateca Boliviana y nos permite tener un archivo del cine boliviano también, y además de tener y dar la posibilidad para almacenar material que tenía ya Televisión Boliviana, porque como bien dijeron nuestros colegas y compañeros, tanto en Chile como en Colombia, los primeros años de la televisión ha sido con 16 milímetros, ¿no? Y guardar eso realmente era mucho y harto. Así que nos faltaba lugar en el Canal 7 y de ahí que apareció la Cinemateca, dándoles un espacio para poder mantener las películas como corresponde. Y desde que han salido los programas de radio y televisión como parte del patrimonio, es que se ha venido aglutinando y guardando ese producto. Pero se ha sufrido con las primeras grabaciones sonoras, de que se ha extraviado también era fácil. Poder tengan en cuenta que, por lo menos en mi país, cada cambio de autoridad nacional aglutina un cambio de personal. Así que más de uno se llevaba de recuerdo algún tema musical o un disco que le gustaba y el archivo de las radios ya quedaba de alguna manera descompuesto. Lo mismo nos ha sucedido con la televisión. Muchos videos han pasado a canales privados, de diferente manera han llegado a estar en sus videotecas, ¿no? Entonces el nacimiento de la radio y de la televisión en mi país fueron los que nos han permitido que en la segunda parte del siglo XX
nosotros podamos estar comunicados hacia el mundo, ¿no? Ahora, eso ha permitido que vayamos guardando materiales por décadas, como bien citaba hace rato nuestro amigo de Caracol. Aquí también se han aglutinado materiales de la década del 70 al 80, otro grupo del 80 al 90, otro del 90 al 2000, pero no todo lo que se ha producido en ese tiempo era digital, todo era analógico. Y de ahí que se ha logrado poder recuperar muy poco material en las condiciones y calidades que quisiéramos tener. Si bien como doña Perla y ustedes también en Colombia hablan de grandes horas ya grabadas y almacenadas, nosotros no podemos hablar tanto así. Podemos hablar de 3.000 a 5.000 notas grabadas en el tema de la televisión, y en cambio en radio, sí, en radio estamos hablando ya de 10 a 11.000 horas digitalizadas, ¿no? Pero dentro de la historia de la radio de Bolivia. Y en esta segunda parte es cuando nos hemos preocupado de qué vamos a hacer para el siglo XXI. Entonces, tanto la radio como la televisión tiene preguntas muy fehacientes, muy claras, que están enmarcadas dentro de la tarea que nos hizo conocer nuestra amiga, la doctora Perla. ¿Qué es lo que vamos a digitalizar? En un principio se ha digitalizado siguiendo, en realidad, órdenes y disposiciones de autoridades superiores. ¿Qué soportes podríamos empezar? Obviamente hemos empezado con películas de 16 milímetros, luego en gran cantidad los humanos. ¿Qué soportes? Sin lugar a dudas, los de noticias han obligado a que primero arranquemos con los noticieros. Y también los que se encargaban de ver y velar por la producción del canal o de la radio se han preocupado de tener los derechos de autor de sus propietarios de esos programas, al igual que de los videos grabados. No tenemos mucha gran cantidad de productos digitalizados todavía. La tarea nuestra es poder llegar a presentar todo esto al público que nos está siguiendo. Bien, ¿tenemos escasos recursos? Sin duda. Como toda entidad pública, no se cuenta con mucho dinero para poder trabajar como quisiéramos hacerlo, ¿no? Pero la tarea para adelante está en poder difundir lo poco que tenemos y poder llegar al público que necesita de esto, ¿no? Es la gran tarea de estos siguientes años, difundir y posibilitar que nuestros ciudadanos puedan acceder a nuestros archivos sonoros y audiovisuales que les permitan tener un material de consulta para las siguientes generaciones. Muchas gracias, Jaime Humberto. Un abrazo a la distancia. El agradecimiento es nuestro y el abrazo se lo retorno con especial afecto, apreciado Rubén. Y de la patria boliviana nos vamos a la patria más austral de nuestro continente, a la Argentina. Queremos darle la bienvenida a Elina Aducci del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Elina es licenciada en Artes y diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual y también en Investigación y Conservación Fotográfica Documental. Ya escuchamos la experiencia de 2 archivos sonoros, de 2 archivos audiovisuales y ahora vamos a cerrar con 2 archivos tanto sonoros como audiovisuales. Elina, bienvenida y te escuchamos con especial atención. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, desde el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina también nos sumamos a todos los agradecimientos porque la verdad que nos pone muy contentos poder estar en este encuentro y sobre todo en este contexto tan atípico y en la distancia que nos separa. Pero bueno, desde la organización nos habían planteado unas cuantas preguntas a modo de disparador. La verdad que son todas preguntas muy profundas que dan como para hablar muchísimo, así que bueno, como contamos con poquito tiempo, voy a tratar de responderlas de manera muy, muy breve, a partir de la mirada y también de la experiencia que forjé trabajando en el archivo de la televisión pública de la Argentina. La primera pregunta tenía que ver con el carácter patrimonial de los programas de televisión, así que yo voy a tomar esta condición como una idea rectora, porque en cierto sentido el valor que le otorgamos o que le negamos a nuestros archivos de televisión va a definir no solo su destino, sino también su propia existencia.
Y tal vez para nosotros que trabajamos en instituciones archivísticas resulta una obviedad esto de que los programas de televisión son parte del patrimonio. Pero lo cierto es que esta afirmación no siempre contó con un gran consenso, y sobre todo porque los archivos de televisión siempre estuvieron a expensas de una multiplicidad de intereses y también de demandas de distinto tipo. Entonces, en este punto creo que es importante también hacer una aclaración en relación al concepto de patrimonio, porque cuando hablamos de patrimonio nos podemos estar refiriendo por lo menos a dos cosas que son bien distintas, ¿no? Por un lado, el patrimonio entendido desde un lugar económico, y por otro lado, el patrimonio entendido desde el punto de vista cultural, ¿no? De la identidad y de la herencia. Y haciendo un poco de historia, al igual que lo que ocurrió en el resto del mundo, el Archivo de la Televisión Pública de la Argentina, que es un canal que se fundó en el año 1951, se constituyó de manera muy temprana a partir del acopio de contenidos televisivos que tenían como destino la reemisión o la reutilización para la producción de nuevos programas. Y este es un rasgo muy importante porque quiere decir que el archivo se originó a partir de una necesidad operativa y no por un interés por la preservación de la memoria audiovisual. Entonces, ante este escenario, podríamos decir que nació un primer paradigma, aún hoy muy vigente, que entiende el archivo de televisión como un activo de la emisora, ¿no? Como un bien que tiene un valor de uso y, en definitiva, como un patrimonio de tipo económico. Y es interesante ver también cómo esta primera concepción que se tenía de los archivos se mezcló con las cuestiones técnicas, porque, bueno, nosotros sabemos que los primeros programas de televisión salían en vivo y que por limitaciones técnicas no se registraban. Entonces, bueno, de estos primeros años de la televisión prácticamente no tenemos material de aquella primera década en el archivo del canal. Solo conservamos algunas notas periodísticas que el noticiero grababa en material fílmico de 16 milímetros. Y lo interesante también es que la llegada del videotape, que en Argentina se empezó a utilizar aproximadamente hacia 1960, supuso tanto la grabación como el borrado de muchísimos programas, ¿no? Porque paradójicamente este nuevo soporte permitía justamente eso, grabar, borrar y después regrabar encima. Entonces, en este gesto, la industria televisiva de alguna manera estaba demostrando que el descarte era una de sus características inherentes. Así que, bueno, contestando un poco a las preguntas formuladas para la mesa, el hecho de que las primeras colecciones daten de la década del 70 un poco tiene que ver con esto, ¿no? De hecho, en el canal, el archivo de artística conserva material recién desde fines de los 70, porque en el año 79, cuando se produjo una mudanza, las autoridades militares de ese momento decidieron realizar un descarte masivo de esa sección. Entonces, lo que es noticias es a partir de los 50 y lo que es artística a partir de fines de los 70 y sobre todo década del 80. Y de alguna manera esta concepción de tipo operativa que se tenía del archivo del canal perduró mucho tiempo. Y acá creo que es importante también hacer una distinción, porque una cosa es la política llevada a cabo por las autoridades y otra cosa muy distinta es la labor llevada a cabo por los trabajadores y por las trabajadoras del canal. Y de alguna manera fueron ellos y ellas los primeros que les otorgaron un valor de tipo cultural patrimonial a los archivos. Tal vez desde un lugar intuitivo o tal vez desde un lugar afectivo, pero fueron ellos y ellas quienes de manera anónima se encargaron de revalorizar y de rescatar muchísimo material que si era por las autoridades terminaba en la basura. Y hacia fines de los 70 y principios de los 80, en términos mundiales, la creación de la Fiat-IFTA y las recomendaciones de la UNESCO de alguna manera empezaron a oficializar una serie de demandas de la sociedad civil, ¿no? Que básicamente son demandas que tienen que ver con esta necesidad de entender la importancia de la preservación de expresiones que son parte de la cultura y de la identidad, porque en definitiva la televisión es eso, ¿no? Es como un componente indispensable de la memoria audiovisual de nuestra sociedad. Pero así todo, estos dos paradigmas aún siguen en tensión, porque muchas veces en los canales pesa más el valor económico que el valor cultural que tienen los archivos.
Y esto es un problema porque, bueno, el acceso a la cultura es un derecho que debiera estar garantizado. Pero bueno, para cerrar con la exposición, para no pasarme, les quiero comentar muy brevemente el caso del archivo histórico de RTA, porque este es un archivo que representa el primer proyecto institucional orientado a la preservación de la memoria de los medios de comunicación del Estado. El archivo fue creado en el año 2013 a partir de un decreto del Poder Ejecutivo y en su reglamento, además de establecer la preservación como un objetivo central, plantea que todos los registros son pasibles de ser declarados de interés histórico y cultural. Entonces, desde la legislación, el Estado Nacional está reconociendo por primera vez este carácter patrimonial de tipo cultural del que hablamos al principio. Pero bueno, obviamente la existencia de una ley no necesariamente es garantía de nada, ¿no? En Argentina es cierto que tenemos todavía un largo camino de desafíos en materia de preservación audiovisual, y más allá de las dificultades presupuestarias que tenemos, que son totalmente ciertas, creo que todavía tenemos ahí una batalla cultural a conquistar. Entonces, bueno, en este sentido, creo que nosotros, como parte de la comunidad archivística, tenemos la responsabilidad no solo de generar conciencia, sino también de abrir la puerta de nuestros archivos para garantizar la misión básica, que es la preservación de los documentos para hacerlos accesibles a toda la sociedad. Así que, bueno, muchas gracias. Lina, muchísimas gracias por tu intervención. Y para cerrar con broche de oro este interesantísimo panel, queremos invitar a Francisco Hernán Mejorada Chauca del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Él es tecnólogo de la Universidad de Chile con postítulo en Restauración del Patrimonio Cultural Mueble y es el responsable de la Mediateca del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Apreciado Paco, te damos la bienvenida y te escuchamos con mucha atención en el cierre de esta, nuestra primera mesa. Gracias, Jaime. Primero agradecer la invitación de RTBC, a la doctora Perla Oliva Rodríguez también, en general a todos los compañeros que nos acompañan en esta mesa. Yo quisiera empezar compartiendo un poco lo que significa el IRTP para el Perú. El IRTP es un organismo público descentralizado que aglutina dentro de su entidad a importantes estaciones y medios de comunicación de radio y de televisión, como es Radio Nacional del Perú, Radio La Crónica, TV Perú Noticias y el canal IP, también que es un canal para jóvenes y adolescentes. El IRTP tiene como líneas de trabajo la promoción cultural, el fomento de la educación, la información, sin duda que es un eje muy importante. Todo ello embarcado en un objetivo de mejorar la autoestima y fortalecer la identidad nacional. De hecho, somos una institución que tiene la cobertura más grande en todo el país, más de 300 estaciones repetidoras de televisión y más de 70 estaciones de radio. Esto significa que por la cobertura y por los contenidos estamos de alguna manera reflejando un poco lo que significa la diversidad, la interculturalidad de nuestro país a lo largo y ancho de nuestro territorio. Es prácticamente una obligación que la hemos adquirido desde el nacimiento. El medio más antiguo del IRTP es sin duda Radio Nacional, que se fundó en 1937, y aquí yo quisiera detenerme porque escuchándoles, y esto es un tema recurrente, ya que todos de alguna manera hemos compartido una historia de indiferencia y de olvido en relación al tratamiento de nuestros archivos. Algunos más, otros menos. Nosotros no somos la excepción. De hecho, si consideramos la fecha de fundación de la Radio Nacional del Perú, que es la radio más antigua, heredera de la OAX de 1925, prácticamente tenemos una cifra lamentable que da cuenta que el 75% de este material se ha perdido definitivamente y que ese 25% restante, gran parte lo tiene el IRTP y otra parte en menor cuantía las empresas privadas. Entonces eso a nosotros nos da
una señal de cómo ha sido tratado el acervo documental y por ende todo aquello que ha significado nuestros rasgos culturales, identitarios a lo largo de todos estos años. Escuché con atención lo que dijo Amira y en realidad sí, pues el tema de los archivos también requiere mucho grado de heroicidad, ¿no? de sentimiento afectivo hacia ellos para salir al frente en situaciones hartamente complicadas en las que ya no hay que seguir de repente una norma, una disposición, sino tomar las decisiones de salvaguardar a como dé lugar esto que finalmente la historia va a conservar como parte de los jirones de la identidad nacional que tienen nuestros pueblos. De hecho, escuchando a Elina, pensaba un poco lo que significa trabajar temas patrimoniales y cómo hacer para llamar la atención y hacer que estos productos patrimoniales dejen de ser necesidades operativas y se conviertan realmente en algo que representa al sentir nacional. Y nosotros, desde nuestra modesta experiencia, hemos logrado revertir la situación que nos presenta esta pandemia y sacar un poco el lado positivo, el medio vaso lleno de la crisis. Y tenemos dos ejes que han estado y están resultando muy importantes. Uno que está más estrechamente vinculado a la pandemia y que tiene que ver con la crisis en la programación, porque en el Perú y seguramente en muchos de los países a los cuales ustedes representan, estamos trabajando en muchos casos con el trabajo remoto, en la salvaguarda de la vida y la salud, y esto muchas veces también es mixto, es verdad, pero genera restricciones en cuanto a producción, y sin duda la programación, nuestras grillas se ven, digamos, mermadas en cuanto a sus flujos naturales, no solamente por el concurso irregular de los trabajadores, de los productores, de los realizadores, de los técnicos, sino también porque los presupuestos se han movilizado hacia otros campos que son de urgente atención. Entonces, al sentirse las parrillas un poco en esta crisis, es cuando se vuelve la mirada a los archivos, ¿no? Y dicen, ¿qué nos puede servir de los archivos? Y entonces nos damos cuenta que los archivos están ahí esperando su oportunidad y que siempre han estado para servir. Entonces, en el caso del Instituto de Radio y Televisión, nosotros hemos ya desde hace algunos años implementado un proyecto grande, que es un proyecto de inversión pública de casi 9 millones de soles, que significó la recuperación gradual de todo el acervo documental del IRTP, que llega a 164.000 soportes. 164.000 soportes, de los cuales casi el 40% ya está digitalizado. Esto estaba a cargo de una unidad ejecutora que se encargó fundamentalmente de la conservación de este material, pero a raíz de esta pandemia es cuando nosotros sentimos que no necesariamente se trataba de digitalizar y de llenar servidores si el archivo finalmente no llega al usuario y no sirve para un fin práctico. Entonces, afortunadamente, repito, el confinamiento y la crisis de salud hizo que los reflectores se enciendan sobre los archivos y nosotros empecemos a redireccionar los procedimientos de manera que en la actualidad nosotros ya estamos haciendo ya fichas descriptivas, lo que no ocurría hace mucho tiempo, ¿no? Registros mínimos, registros completos, que nos han permitido que ya finalmente los archivos estén sirviendo a la pantalla. De hecho, uno de los programas educativos que tiene el Ministerio de Educación, que es el acompañamiento educativo para la educación a distancia, está echando mano de los archivos de IRTP para poder, de alguna manera, también dar sustento a sus contenidos. Eso es, bueno, en buen romance lo que quería compartirles. Y también el otro punto, ya para terminar, es el bicentenario. Nosotros en el 2021 estamos cumpliendo 200 años de la independencia nacional y los archivos también se erigen como una fuente de documentación súper importante y estamos de hecho trabajando en la selección de materiales
que de alguna manera sirven para retratarnos como peruanos a través de una línea de tiempo que involucre diversas expresiones desde el país que fuimos al país que queremos ser, ¿no? Y esto involucra toda una paleta multidisciplinaria de política, arte, deporte, música, etc. Eso es por mi parte, muchísimas gracias, y bueno, estamos llanos al diálogo que se requiera. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, apreciado Paco. Desafortunadamente no va a haber espacio a una mayor discusión porque el tiempo atienta contra nosotros. Hemos visto un interesantísimo panel, hemos escuchado muchísimas opiniones calificadísimas de todos ustedes, verdaderos expertos en el arte de la conservación y la preservación de archivos audiovisuales y sonoros. Desde cómo el desconocimiento del archivo y del rol de los archivos atenta contra la preservación audiovisual, como nos decía Fabricia, pasando por todo este recuento que Carlos nos contó de cómo la principal cadena privada radial de Colombia ha venido interviniendo e invirtiendo recursos humanos y económicos en la digitalización de su archivo. También Amira nos contó cómo el recurso humano es tan importante como el recurso tecnológico en esto de preservar archivos y cómo el cambio tecnológico atentó contra la preservación audiovisual. Y el maestro Rubén Darío Choque nos contó cómo los noticieros son unas fuentes importantísimas para hacer historia audiovisual y qué tanto la escasez de los recursos que se invierten en los archivos públicos y privados atenta contra la preservación de los mismos. Elina, por supuesto, nos contó la experiencia desde la Argentina y cómo los primeros documentos que tienen la televisión argentina, que es casi un patrón en toda Latinoamérica, están soportados en fuentes fílmicas, en película fotográfica de 16 y 35 milímetros y cómo una política pública puede incidir a favor o en contra de la preservación audiovisual. Y por último, pues el maestro Paco nos contaba cómo los archivos audiovisuales ayudan a configurar la cultura de una sociedad, de una nación entera, y cómo también los archivos audiovisuales pueden ser utilizados para conmemoraciones y celebraciones históricas, como lo hará el Perú el año entrante. Son ustedes muy amables con este pequeño resumen, un poco arbitrario de mi parte. Cerramos esta mesa y los invito, tanto a ustedes, apreciados panelistas, como a todas las personas que están siguiendo el primer encuentro de fonotecas, el primer encuentro internacional de fonotecas y videotecas organizado por RTBC, para que nos acompañen en el siguiente panel que hablará de las instituciones de la memoria y las políticas nacionales para la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Caluroso y afectuoso abrazo desde Colombia, hermanos latinoamericanos. Gracias, Jaime. Chao a todos. Muchas gracias. Chao a todos. Chao. Un placer.